Vale. Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre la violencia infantil en tiempos de pandemia. Empezaremos con algo simple. ¿Qué es la violencia? Diana, ¿tú qué definición tienes sobre la violencia? Hola, bueno, pues gracias por la invitación y yo tengo que la violencia es algún acto o alguna acción donde se ejerce fuerza por una o varias personas y se hace con alguna intención y obviamente este tipo de acciones va en aumento. Muchas gracias. Scarlett, ¿tienes otra definición sobre la violencia? Sí, muchas gracias. Pues mira, es la intolerancia, que es el no control de sus emociones, que esto va a generar una agresión hacia unas ciertas personas. Esto por no tener tolerancia en sus ciertas emociones en esos momentos. Claro, muchas gracias. Claramente estamos relacionadas con el tema de violencia. ¿Cuántos tipos de violencia creen que existe? Rigoberto, ¿tú cuántos tipos de violencia conoces? Bueno, sé que hay muchos tipos de violencia, pero los que se me vienen a la mente en este momento es la violencia física, que pues es de la forma más evidente de violencia o abuso y que puede ocasionar daños físicos y un riesgo a la vida. También existe la violencia psicológica, que es una de las formas de violencia más difíciles de detectar y que puede ocasionar daños a nivel psicológico o emocionales. Y por otro lado, la violencia sexual, que es una de las formas de violencia donde la mayoría de las víctimas son mujeres y los agresores son hombres, pero también sé que existe la violencia infantil y la violencia familiar. Muchas gracias. Obviamente todo este tipo de violencia pues tiene una causa, un porqué. Ariadna, ¿nos podrías mencionar algunas? Claro, bueno, las causas sería el consumo del alcohol, es uno de los principales factores de riesgo que tiene la violencia, ya que el alcohol reduce los fenómenos cognitivos, físicos y sobre todo el autocontrol de una persona. Lo que hace es perder el control de sí mismo y llega a agredir a la víctima, ya puede ser menor de edad, su pareja, situación alguna. Empiezan desde insultos, agresiones verbales, golpes, incluso de un mal golpe pueden matar a la otra persona. Los factores en riesgo en cualquier situación puede ser la drogadicción o alcoholismo, son problemas emocionales, los que conducen al suicidio o una depresión, lo que también esto agrava a situaciones económicas y a problemas de cuidado con los menores. Muchas gracias. Durante el confinamiento, derivado de la pandemia por el COVID-19, el aumento de violencia va muy grande. Los reportes del mes de marzo tuvieron un 28% de aumento conforme a los reportes del mes de enero. Estamos hablando de 22.628 llamadas solo por la violencia en la pareja, lo cual representa un incremento del 23%. Y es un incremento del 33% que se dio en el mes de mayo conforme al mes de febrero. Carla, ¿qué piensas de esta cifra? Considero que si bien son cifras alarmantes, también deberían sumarse otros tipos de violencia. Por ejemplo, México califica en el segundo lugar de violencia infantil. Entonces, considero que México es un país bastante violento, que creo que esas cifras no le hacen justicia a lo que realmente se vive. Muchas gracias. Hablando sobre la violencia infantil, como bien sabemos, la violencia infantil es el abuso o la desatención de menores de 18 años. Existen varios tipos de violencia o de maltrato infantil, ya sea físico, psicológico o sexual. Isabel, ¿qué consecuencias cree que provoque el maltrato infantil? Pues puede provocar depresión y en un caso muy extremo también puede causar que el infante se suicide. También puede provocar que se vuelva ya más grande, adicto a alguna sustancia nociva para la salud, ya sea el alcohol o algunas drogas. También puede provocar que a pesar de que es víctima, también se puede volver agresor con las personas que están en su alrededor. Claro, gracias.
El maltrato infantil no solo se presenta en la casa, también se puede presentar en la escuela. Diana, ¿cuál crees que sea la población más vulnerable ante la violencia? Bien, pues según algunos estudios que se realizaron por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se informa que la población más alta en cuanto a la violencia infantil son los niños alrededor de entre los 10 y los 14 años, que de las niñas es un 58.72 y de los niños es un 13.28 de la población. Así también no hago menos en mencionar que también se sufre violencia en cuanto a los niños menores de 1 año. De las niñas es un 2.25 y de los niños es un 2.35. También en cuanto a los niños de 1 a 4 años, el porcentaje es de 6.30 en las niñas y de 3.55 en los niños. Y ya para finalizar, de los niños de entre los 5 y los 9 años, de las niñas es un 12.78% y de los niños es un 9.28%. Pero también en cuanto a esto, por parte del COVID, por la apariencia del COVID, fue aumentando también en los adolescentes de entre los 15 y los 19 años. Y es que este grupo vulnerable son los que están más constantes en el mundo digital. Actualmente vivimos en un mundo en donde literalmente no podemos dejar el celular para nada. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, utilizamos el celular. Pero ¿qué tanto le restringen los padres a los niños el uso de este dispositivo? Y es que realmente los niños son los más vulnerables. Scarlett, ¿qué nos podrías decir sobre el tipo de violencia dentro del mundo online? Mira, desgraciadamente esto va en aumento, ya que los padres no tienen la atención prioritaria de observar qué están viendo los niños dentro del Internet, ya que el Internet es un mundo de cuestiones de toda índole, puedes encontrar cualquier concepto, cualquier cosa que tú quieras. Desgraciadamente ahí se encuentran en un mundo en donde los lastiman, los humillan. En estas cuestiones del confinamiento, igual en la escuela, el ciberbullying, que quiere decir que hasta en sus mismas clases son molestados y esto hace que vayan agravándose. Lo mismo pasa con las cosas o abusos sexuales que están dentro del Internet, porque, por ejemplo, los niños que tienen 15, 14 años, las jovencitas, buscan estos medios para contactar a ciertas personas y esto hace que sufran violencia sexual. Entonces, en el mundo de Internet es una inmensidad para que los niños puedan tener contacto con estas personas. Claro, muchas gracias. Y es que la violencia infantil también incluye lo que es la violencia física, la violencia sexual, el abandono y la explotación. Rigoberto, ¿crees que nos puedas explicar en qué consiste cada una de ellas? Claro que sí. Bueno, la violencia física tiene una repercusión en lo emocional, que normalmente es cuando los adultos realizan una intención de corregir la conducta del niño y enseñar nuevas conductas que se consideran importantes, pero que no toman en cuenta que esto causa un dolor físico y emocional en los niños. Y pues la violencia sexual, como ya lo había mencionado, es una de las formas de violencia donde la mayoría de las víctimas pues son las mujeres y los agresores son los adultos, y que abarca desde comentarios e insinuaciones no deseadas hasta las acciones del abuso sexual. Y también el abandono de menores, que se produce cuando ya sea un padre, un tutor o una persona a cargo del niño lo abandona sin consideración alguna por su salud física, por su seguridad, por su bienestar y con la intención de dejarlo solo por completo. También la explotación se utiliza en menores de edad por parte de personas adultas con fines económicos o que sean similares a estos, en actividades que afectan su desarrollo tanto personal y emocional como el disfrute de sus derechos. Y bueno, eso sería lo que yo considero que repercute en estos casos. Muchas gracias. Fíjese que al menos 6 de cada 10 niños y adolescentes de 1 a 14 años experimentan un método violento de disciplina. Y 1 de cada 2 niños y adolescentes sufrieron agresiones psicológicas. Los niños y adolescentes tienen derecho a la vida,
sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente en México, el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras formas humillantes de trato que se consideran normales y que son ampliamente aceptadas tanto como método de disciplina como de interacción cotidiana. Un ejemplo de esto, el famoso chanclazo. Ariadna, ¿qué opinión nos puedes dar sobre este tipo de enseñanza? ¿Crees que es aceptada o que es la correcta? Creo que realmente no es la correcta, pero como lo mencionaban anteriormente, esto va ya desde más allá, ya lleva un tiempo así, es desde que educaron a los padres, llevan esa educación de que así se podría corregir. Los niños son testigos de la violencia y lo único que provocan los padres es de que ellos se vuelvan agresivos en algún futuro. Sus derechos que están violados, pues es su derecho a la integridad personal, a la salud, derecho a una libre expresión, derecho a la protección y a su dignidad, y derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, ya sea por los padres o por cualquier tipo de persona, y a una vivienda adecuada. Esos son sus derechos que los niños tienen para no sufrir alguna violencia. Muchas gracias. Carla, ¿por qué crees que la violencia sea de interés para la seguridad pública? Claro, la seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad para garantizar un estado de derecho que genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas. Ahora, en cuestión de la violencia, se ha visto un incremento en las consecuencias generan más muertes al año, que son más visibles por cuestiones de violencia. ¿Esto qué pasa? Al seguir generando más violencia, la sociedad no tiene un estado pleno para poder crecer de una manera correcta. Por eso es importante para la seguridad pública. Okay. Muchas gracias. Scarlett, ¿tú conoces algunas políticas públicas que el gobierno ha implementado para disminuir el uso de violencia? Mira, desgraciadamente en México no se han implementado estas políticas públicas o no están establecidas bien estas políticas públicas. Una que sería muy relevante para mencionarte es las políticas públicas en cuestión de la educación. ¿Esto qué? Que la educación tiene más cercanía hacia los niños, pero estas cuestiones de una política pública importante es que las personas que están dentro de ese lugar, que son los maestros en este caso, deben de estar capacitados para poderles implementar algo hacia los niños. Desgraciadamente en México pues no se implementan como debería de ser estas políticas públicas, pero desgraciadamente esto va en aumento de que no hay una política pública bien establecida. Wow. Bueno, fíjense que la UNICEF da algunos consejos para la crianza positiva. Algunos de estos pues es dedicarle tiempo a cada uno de sus hijos, aunque sea por unos 20 minutos diarios a cada uno, sin importar la edad. Establecer un horario para cada uno y preguntarles qué quieren hacer durante este tiempo. Otro de sus consejos es tratar de mantenerse siempre positivo. Usar un lenguaje positivo y calmado para dirigirse hacia el niño, pedirle que haga sus tareas de una manera amable, en lugar de estarle gritando o darle regaños u órdenes. Y otra es que crear una rutina para el día a día. Establecer horarios para las actividades obligatorias, como son las tareas escolares y también las actividades divertidas o creativas, incluyendo el tiempo para hacer ejercicio. Y bueno, la última que da la UNICEF es que, ¿qué hacer si el niño se porta mal? Todas las niñas y los niños se portan mal en algún momento. Los motivos pueden ser cansancio, hambre, miedo, ansiedad o simplemente que pues están aprendiendo a ser independientes. Cuando veas un mal comportamiento, tienes que distraerlo, tienes que cambiar la actividad, hacerle saber que ese comportamiento que está mal tiene una consecuencia y la consecuencia tiene que ser realista. O sea, no porque no recogió sus juguetes le vas a dar una golpiza, ¿verdad? Tiene que ser congruente con lo establecido. Diana, opina sobre estos consejos que da la UNICEF. Pues yo creo que en este caso los consejos que está dando son en cuanto a la psicología de los niños
y creo que están bien establecidos. Así también yo puedo agregar que otra de las buenas formas de educación puede ser que también se les dé a conocer, y para evitar este tipo de violencias, puede ser el conocimiento de los derechos de todos los niños, como mencionó Ariadna. Muchas veces en cuanto a la persona, pues obviamente los niños empiezan a sufrir violencia sin saber que está mal. Entonces, el simple conocimiento, ya sea por parte de la escuela o ya sea por parte de los padres, de los derechos que tienen los niños para evitar este tipo de violencias. Y la verdad es que la UNICEF ha hecho muy buenas investigaciones para la educación y para que aminore esto de la violencia, que como anteriormente dijo Ariadna, pues se venía desde tiempos remotos, desde que nuestras mamás están pequeñas, desde que nuestros abuelitos están pequeños, se conoce que la violencia es un factor principal para la educación, cuando en realidad no tiene que ser así. Claro. Y es que todos en algún momento de nuestra infancia sufrimos violencia y cada uno lo experimentó de manera muy diferente. ¿Alguno de ustedes quisiera contarnos alguna experiencia vívida que hayan tenido ustedes o algún pariente cercano? Sí, yo me gustaría compartir. Adelante. Estuve haciendo mi servicio social en un DIF. DIF está en Michoacán. Yo observé muchas anomalías que desgraciadamente es una triste realidad en la que los niñitos que se encontraban ahí eran de ciertas edades. Me di cuenta que eran niños de 2 a 3 añitos, 5 añitos, 6 añitos, 7. No había muchos grandes. En mi experiencia había uno que ya era mayor, pero se quedó ahí ayudando. Este chico me contó que él desde niño sufrió violencia física, sexual, de todo tipo. Por privacidad hacia esa persona no podría mencionar con gran relevancia lo que le sucedió, pero es triste el abandono que tienen las personas hacia los niños y que aunque estén adentro de ese lugar donde les quieren brindar la atención, no la tienen y siguen muy vulnerables a pesar de todas las circunstancias. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Sí, yo, por ejemplo, por aquí por mi casa, yo tengo una vecina que violenta a su hija y varias veces se ha denunciado este hecho. Y la verdad no vemos ninguna respuesta por parte de las autoridades. También la escuela la llegó a demandar o a venir a revisar a la niña porque ella ya estaba ejerciendo abuso en la escuela. Entonces vinieron a su casa y preguntaron por ella, pero realmente pues no tuvo alguna solución este caso porque la niña sigue estando con su mamá y sigue estando violentada. Lo que sí cambió fue que el abuso lo hizo como de manera silenciosa. Ya su hija no la dejaba que gritara o que llorara, porque si lo hacía le pegaba más fuerte. Entonces como que la niña aprendió a llorar y a reprimir sus emociones. Entonces eso fue lo que cambió y por eso ya no se escucha como a la niña llorar o a su mamá gritar, porque todo lo hace en silencio. Wow, qué fuerte. Pues muchas gracias por compartirnos algo que pues seguramente no es fácil y qué lástima de las autoridades que no estén haciendo nada. La verdad es que este tipo de comentario que nos acabas de hacer se me hace muy conocido a un caso ya registrado de violencia infantil. Uno muy público es el de la niña de los calcetines rojos, que para aquellos que no conozcan la historia, el 6 de marzo del 2017, una niña de 4 años de nombre Guadalupe fue violada y asesinada por su madre y su padrastro. La verdad es que la razón de tan brutal acto es una tontería. La niña se rehusó a ir al baño y en medio de la madrugada, llorando de miedo, se hace el baño sobre su pantalón, sobre la cama. El padre, molesto, y la mamá también, empiezan a golpearla hasta dejarla inconsciente. Y luego de esto, el padrastro la viola. Al finalizar este acto, la envuelve en una cobija y tira el cuerpo a la calle. Esto pasa. ¿Qué opinan sobre este caso? Pues yo opino que sí tuve una lectura sobre este caso, una observación. Es que la niñita siempre divagaba en la calle. De hecho, hay un video en la red
donde la niñita va y pide comida a esa casa y le dicen que cómo se llama y es donde dice que ella se llama Lupita. La mamá ofreció dinero para que se quedara la niña ahí. Desgraciadamente la niñita siempre tuvo eso y a pesar de que ese video estuvo viral, las autoridades no hicieron nada, ya que también hubo demandas por parte de las tías y por parte de otras personas y no hicieron absolutamente nada. Wow. Pues mira, fíjate que otro caso muy conocido y muy parecido fue el de la niña Jazz de 7 años, originaria de Puebla, la cual durante toda su vida fue maltratada junto con una hermana menor, Mitzi, quien fue encontrada envuelta en una cobija debajo de un puente. La pequeña Jazz se encontraba ya hospitalizada por múltiples heridas, tenía quemaduras en la espalda, hemorragia interna y uno de sus pulmones ya había colapsado. Los responsables de tal acto fue la madrastra Mónica Nacheli y el tío, quien fue el responsable de las violaciones. La verdad es que la madrastra obtuvo su merecido 21 años de cárcel, pero el tío no se conoció. ¿Ustedes ya sabían sobre este caso? Sí, yo también ahí hubo caso omiso de las autoridades porque yo tengo enterado que también su hermanita ya había fallecido anteriormente, pero dijeron que había sido por problemas de salud y en la investigación se dieron cuenta que no era así. También ahí entraría la seguridad pública en las políticas de prevención del delito, porque este tipo de actos pues lo pudieron prevenir al darse cuenta que la niña no estaba en buenas manos y que también su hermanita ya anteriormente había fallecido. Entonces desde ahí tenían que haber hecho algo. Claro. Isabel, ¿cómo podríamos evitar este tipo de violencia? Pues para empezar, yo considero que se le tendría que dar información o educación a los padres de qué es violencia, porque como lo hemos mencionado, lamentablemente aquí en México es muy cotidiano, a veces ya la vemos normal, como insultarse o pegarnos, así como darnos manotazos. Entonces también creo que es muy importante que se eduquen a los padres y decir, hasta aquí no está correcto que tú le enseñes esto a tu hijo, por ejemplo, de que insultes a alguien, porque también el niño considera que eso está bien cuando no, porque también es un tipo de violencia. También enseñarles a que deben de tranquilizarse y si están estresados o si están enojados, tratar de distraerse viendo una película o viendo otra cosa y después hacer lo que tienen pendiente, pero que sí tratar de que se tranquilicen y que puedan distraerse y también que si llegan a hacer tarea, por ejemplo, con el niño, que lo hagan de una manera divertida y no con groserías o de una manera mal, porque también el niño, pues, por eso también a veces llegan a odiar la escuela, ¿no? Por ese hecho. Claro. Pues muchas gracias, Isabel. Diana, ¿qué podrías concluir sobre este tema del que acabamos de hablar, que fue muy extenso? Bueno, bien. En conclusión, yo puedo mencionar que pues aquí en la Ciudad de México sí hay políticas públicas, pero lamentablemente tanto las autoridades como personas mayores y también entre nosotros, tanto estudiantes, alumnos, niños, personas comunes y corrientes que no tienen conocimiento de este tipo de leyes, no las llevan a cabo. Y pues es donde muchas veces también se presenta que no les hicieron caso, que no procede, por lo mismo, porque no tienen ese tipo de conocimiento en cuanto a la ley que tienen, en cuanto a los derechos que tienen los niños. Entonces, también puedo decir que desgraciadamente al confinamiento de la pandemia del COVID-19, pues ha incrementado más la violencia por parte de tanto niños como mujeres y entre las familias. ¿Por qué? Porque como se mencionó anteriormente es por el mismo estrés. Porque muchas veces los papás no estaban acostumbrados a vivir 24/7 con un niño, donde no sabían bien, a lo mejor las personas están trabajando en casa y obviamente el niño empieza a llorar o empieza a tener malos comportamientos y es ahí donde empieza el estrés en cuanto a los padres. Entonces, esa es una.
La segunda, también aparte de que los padres empiezan a consumir algún químico que los altera y los vuelve más agresivos, también está en cuanto a los despidos, ya que pues las personas que muchas veces han sido despedidas, pues se empiezan a molestar porque no encuentran trabajo por esto de la pandemia, porque muchas veces las empresas ya no quieren contratar a gente, entonces lo que hacen es que los empiezan a volver a estresar, se empiezan a desesperar, y ¿con quién se desquitan? Pues con los niños. Y también los niños no nada más viven la violencia, sino también la ven por parte de los papás. Entonces, yo lo que puedo concluir es que una de las formas en las que se puede evitar este tipo de violencias es principalmente haciendo el conocimiento, ya sea en las escuelas, desde las casas, desde que estamos muy pequeños, de todos los derechos que tienen los niños. Asimismo, también conocer las leyes o algunos derechos, bueno, principalmente las leyes que tenemos que nos pueden respaldar, nosotros siendo niños o ellos siendo niños, para en algún momento, si llegamos a sufrir algún tipo de violencia por parte de nuestros papás, por parte de nuestros abuelos, por parte de conocidos o X o Y persona, sería principalmente eso, de promover las leyes, y también por parte de las escuelas, empezar algunas clases, ya sea de ética, con respecto a los derechos que tenemos, para que igual los niños dejen de sufrir este tipo de violencia, y en algún momento, si lo llegan a sufrir, que fue en uno de los casos que mencionó Isabel, se pueda reportar y podamos hacer algo, sino como personas primerizas, sino como terceras personas, y se pueda llegar a la conclusión o a reparar este daño. Entonces, esta es mi conclusión, y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por poderse conectar, por sus comentarios, y pues damos por finalizada esta llamada. Hasta luego.